¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Un video un poquito más corto, dado que, bueno, hace un ratito estuve desarrollando una pequeña charlita, dado que estaba acomodando el banco. Y en un momento agarré esta pinza de punta plana Irimo, que viene con el número 601-160A. Sí, lo estaba mirando porque verdaderamente tengo muchas medidas en la cabeza y a veces me olvido. Yo dije que habíamos tenido una conversación con el amigo Leonardo y llegamos a la conclusión que la herramienta, las pinzas Irimo, son la misma herramienta pinza que la marca Bahco. En un momento me fui por las ramas, dado que, bueno, es una costumbre mía en las charlitas de taller. Para eso estaría bueno implementar los vivos, para que me digan, no, volvé a redondear la idea por esto, o por este motivo o por otro. Bueno, yo en el momento que me dispersé pensando, dado que nunca reveo los videos, pero me queda pensando, yo dije que prefería la Irimo, dado que, bueno, tenía los mangos que le daban cierta mejor anatomía, además de los límites de carrera, y bueno, en fin. Lo que me faltó terminar de aclarar es que, si bien son las mismas herramientas, que cada una tiene su pro, son dos excelentes herramientas. Como pinza de punta plana son excelentes las dos, tanto la Irimo como la Bahco, que entre paréntesis es la misma. Lo que por ahí a mí me gusta un poquito más, pasándolo en limpio, es la anatomía y la seguridad que dan los aislantes de la línea Irimo. Los de la línea Bahco, bueno, son los clásicos que vienen en todas las pinzas de esta línea, color naranja con negro, con el Bahco correspondiente, pero no posee límite de carrera. Si estamos traccionando un cable o, bueno, se nos escapa por alguna circunstancia, dado que, bueno, los amigos del canal quieren muchas herramientas aisladas, bueno, en ese aspecto esta es una herramienta que por ahí pierde un poquito, bajo mi punto de vista, de ventaja por sobre esta. Que vuelvo a repetir, si bien para mí, y coincide el amigo Leonardo, que son la misma herramienta, una de las diferencias que por ahí se pueden encontrar es que estas, las de la marca Irimo, vienen más bien rectificadas. Una buena rectificada, pero rectificada. Quizás las de la línea Bahco, las que se comercializan como Bahco, vienen pulidas. Ese era el detalle que tenía ganas de destacar cuando estaba describiendo la pincita Irimo y no tenía la Bahco a mano para mostrarla. Bahco viene con el número 2471G, también en, obviamente, 160 milímetros, lo más parecido a 6 pulgadas, dado que son pinzas de 6 pulgadas. Pero bueno, nada, quería hacer esa aclaración. Si bien yo prefiero la Irimo, dado que, bueno, tiene unos aislantes que le da otra anatomía y un poco más de seguridad al manejo de la herramienta. La Bahco es Bahco, no vamos a discutir nada. La verdad es una herramienta que me da mucho gusto cuando la tengo que utilizar. Forma parte de la caja de herramientas de electricidad, como la otra que tengo, gemela de esta. Y tengo una tercera que está en el tallercito. Los amigos observadores la habrán notado, porque, bueno, como dije en el video primitivo, cuando compré, el precio de estas herramientas era casi el mismo. No les digo que comprar una de estas, pero por ahí quizás comprar una de estas. La calidad, si bien es muy buena, pero estamos hablando de una Bahco. Puedo tener mis diferencias con los amigos de Bahco y me río porque van a decir, como te retiraron las herramientas viejas, ahora son amigos. Lo digo con cierta ironía. Pero bueno, para los amigos que quizás no entiendan de qué estoy hablando, porque se suman recién ahora y no vieron o no conocen el video anterior, bueno, la descripción básica,
o la intención del video es diferenciar la pinza de punta plana 160 milímetros de Irimo de la de Bahco. El único pro que le encuentro a la Irimo, y ya soy redundante, dado que lo dije un par de veces, es el aislante, que le da cierta anatomía distinta. Si hacen la toma de contacto se van a dar cuenta que es otra seguridad al momento de trabajar la herramienta, queda empuñada, queda perfectamente. Y bueno, Bahco, la verdad no tengo nada que decir porque he trabajado con herramientas sin aislante, con electricidad. No me jacto, no digo que esté bien, no digo que esté mal, digo que tener este aislante y que resista una tensión de 1000 volts probada, tengo un sistema para probarla, y bueno, y aguante perfectamente, es un lujo. Pero estos dan otra seguridad. En cuanto a las diferencias estéticas, como dije, las Irimo poseen una excelente rectificación, pero no pasa de ahí. Las Bahco, además de eso, vienen perfectamente pulidas. Espero haber sido claro para los amigos que ya me estaban poniendo: no, terminaste diciendo que es la misma herramienta y cambian el aislante. No, hay algunos detalles más que me fui por las ramas y no mencioné. Les mando un saludo. Espero que el día de lluvia los agarre, bueno, en sus trabajos, en sus tareas. Si bien yo pude desarrollar todo lo que estaba haciendo en la mañana, tenía pensado hacer cosas en la tarde, obviamente, pero la lluvia me imposibilitó. Así que ahora voy a ver si me llego hasta La Ponderosa, al taller, a ver si puedo hacer algún avance en la restauración de las motos que estamos llevando adelante. Les mando un saludo y espero que anden bien, y gracias por apoyar el canal y ser tan observadores, y los digo sin ningún tipo de ironía. Gracias por ser tan observadores, porque eso a mí me indica que le prestan atención al canal. De hecho, bueno, hay muchos que se van yendo, otros vienen, pero bueno, lo importante es que están los amigos de siempre. Algunas personas obviamente se aburren del contenido y se van. Y aprovecho, ya que dejé los saluditos para lo último, a vos, amigo Jonathan, que siempre estás comentando, siempre estás haciendo alguna observación, y verdaderamente no te he saludado o no te he mencionado como corresponde. Te pido disculpas, y bueno, en la lista de todos los amigos tiene que aparecer el amigo Jonathan, y quizás seguramente alguno más que a veces tienen algún nombre medio raro, alguna sigla que quizás es más difícil de recordar. El amigo Juan Ignacio, por ejemplo, hace unos días que está silencioso, pero también le mandamos un saludo. Y bueno, al amigo Anacleto Bicicleto, que lo he mencionado en el otro video con respeto, ¿no? Es un nombre que por ahí no da mucha seguridad al momento de decirlo, pero a él nunca le sirvió ninguna herramienta de las que yo recomiendo. Entonces, bueno, para ese tipo de amigos que por ahí no les da resultado, no sirven, o no tienen ninguna afinidad con el canal, les recomiendo el canal del amigo Maxi, sinceramente amigo, tipo de ley, tipo confiable. El canal del amigo Maxi, que muestra herramientas de otra gama. Él habla mucho de Chaneloc, mucho de herramientas de marcas profesionales de Estados Unidos, de Proto, Professional Tools. Professional Tools, para el amigo que me comentó, arrancó siendo Proto. Después, bueno, se vendió, creo que la compró Snap-on, y terminó siendo Professional Tools. Podrían pensar que está sacado de Professional Tools, pero era el apellido del creador. Por ejemplo, la marca Plomb. Voy a hacer un video nuevo de marcas americanas de muy vieja data, dado que tengo llaves que hasta el día de hoy, sacando las diferencias anatómicas, porque bueno, hay llaves que no entran en lo que hoy se utiliza,
no entran. Hay que darse a la tarea de pasarle la piedra y verdaderamente no haría eso. Pasarle la piedra me refiero a reducir un poco las dimensiones, por ejemplo, en las estriadas, las dimensiones de el exterior para que ingresen en determinados lugares, que la anatomía de una Bremen, por citar alguna de esta época, entraría perfectamente. También tengo pendiente un videito de Bremen mostrando las distintas épocas, si bien hay en el canal, pero me gusta reflotar algunos temas que uno da por sentado, y hay amigos que vienen llegando que verdaderamente tienen dudas. Y nada, hay un amigo que armó 2 juegos de Bremen y estaba por armar el tercero, y nada, me preguntaba qué opinaba. Me gustaría saber de qué época son las Bremen que tenés, para, bueno, vos mismos puedas certificar lo que estoy diciendo, dado que entre la primera y la segunda época no hubo tanto cambio. Empezaba a venir algo de Ruhlmann, empezaba a venir algo de Eurotech, que podemos agarrar una unidad de cualquiera de las tres, compararlas, y vamos a notar que en esa época eran las mismas. Pero en otra época Bremen fue Bremen, Ruhlmann fue Ruhlmann, Eurotech obviamente es prestigiosísima herramienta, fue Eurotech. Lo que pasa es que bueno, ahora ya Bremen vuelve a ser Bremen, pero con algunas diferencias. Y pido disculpas si alargué mucho el tema. Lo que pasa es que bueno, quería aclarar como para poner a punto algunas cositas para la noche, cuando ya entremos a la charlita, ya tengamos estos conceptos más o menos prefijados. Les mando un saludo, vamos a ver cómo se sigue desarrollando el día. Nada, acá en el taller seguimos ordenando. Vamos a hacer un pequeño giro para que vean que no les miento. Estoy ordenando. Esas son 3 cajitas, que en una estoy poniendo todo lo que es llaves, en otras todo lo que es pinzas, en otro todo lo que es destornilladores. Y bueno, nada, ordenando un poco el taller. Les mando un saludo, como digo siempre, acá no hay libretos.